Hola mis queridos amigos y hermanos, soy el pastor Miguel Pinel y quiero invitarle a que tome su Biblia, la abra en el Nuevo Testamento, en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Le invito a que juntos hagamos lecturas a partir del versículo 15 hasta el versículo 18. Y leemos de la palabra de Dios. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. No sé si usted se ha hecho la pregunta de por qué razón Pablo, Silas y Timoteo escriben de la manera en que lo hacen a esta iglesia en Tesalónica a partir de los versículos 15 hasta el 18. La respuesta que yo puedo darle a esa pregunta es que probablemente en esta iglesia existían, como lo existen en nuestras iglesias hoy en día, hombres, mujeres, creyentes en Jesucristo que no eran dados a perdonar. Ponga atención a lo que leemos en el versículo 15. Asegúrese de que ninguno pague mal por mal. El creyente en Jesucristo, usted y yo, debemos de ser dados a perdonar. Tenemos que olvidarnos de ese refrán que dice ojo por ojo, diente por diente. Usted y yo tenemos que ser dados a hacerle el bien a todo el mundo. También, como en la iglesia de Tesalónica, habían creyentes que probablemente, por alguna razón que desconocemos, no se gozaban en la salvación de sus almas, no eran personas alegres. En nuestras iglesias pasa exactamente lo mismo hoy en día. Usted y yo debemos de prestar atención a este mandamiento. Estén siempre alegres. Si es, mis queridos amigos y hermanos, usted y yo como creyentes en Jesucristo tenemos suficiente razón para alegrarnos, para gozarnos, para regocijarnos. El versículo 17 nos da un mandamiento que no debemos de descuidar. Aparentemente los creyentes de la iglesia de Tesalónica descuidaban este mandamiento dado por el Señor. Fíjense bien, nunca dejen de orar. Mientras es cierto que usted y yo no podemos pasar el día de rodillas, sí podemos pasar el día en constante oración. Porque orar es hablar con Dios y eso es algo que usted y yo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Cuando nos venga a nuestra mente el nombre de una persona, la necesidad de una persona, la situación de una persona, es entonces en ese momento que usted y yo podemos ponernos a orar. El versículo 18 nos habla acerca de ser agradecidos y esto es algo que aparentemente les costaba a los creyentes en la iglesia de Tesalónica y es algo que lamentablemente hoy en día nos cuesta a muchos creyentes en nuestras congregaciones. Si usted es de aquellos que es agradecido, le felicito y quiero animarle a que con su agradecimiento usted contagie a otros. Es importante que seamos agradecidos por toda circunstancia. Eso es algo que viene del Señor. El Señor le va a dar a usted las fuerzas para que, a pesar de lo que usted esté atravesando, usted pueda darle gracias a Él. Quiero hacer énfasis en que Pablo, Silas y Timoteo nos dicen que esta es la voluntad de Dios. Si es, mi queridos amigos y hermanos, la voluntad de Dios es que usted y yo seamos dados a perdonar y dados a hacerle el bien a todo el mundo.
La voluntad de Dios es que usted y yo nos gocemos en todo y que nunca dejemos de orar y que seamos agradecidos. Esto es para todos aquellos que le pertenecen a Cristo Jesús. Y es por esa razón que yo tengo que preguntarle a usted, ¿ha confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación de su alma? Si usted no lo ha hecho, es importante que se detenga a meditar sobre el verdadero significado de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Como creyentes, insisto que es importante que nosotros no seamos como los creyentes de la iglesia de Tesalónica, sino que en nuestra época, en nuestro tiempo y en nuestra iglesia local marquemos la diferencia. Bueno, aquí los dejo. El Señor les bendiga y les guarde.